Muy buen miércoles por la noche para ustedes que están del otro lado, personas espectaculares que bancan este proyecto. Yo soy José Amore o Fino Amore, ya me conocen. Me presento, ¿por qué? Porque estoy sola hoy. ¿Se puede hacer un puchadito a mi silla vacía? Como para que me tengan pena los que están del otro lado. Gracias. Miren los pocos amigos que tengo en el día de la fecha. Pero no se preocupen, porque en un rato voy a estar con una flor de invitada que trajimos para conversar un poco todo lo que es el tema que nos compete en el día de la fecha. Ustedes saben que a nosotras nos gusta ir como por el costado de la agenda, lo que se dice, un poco despegarnos de la coyuntura que a veces nos obsesiona en el día a día, para profundizar, que en realidad es mi deporte favorito, quiero decirlo. Es importante que lo tengan en cuenta, que los que están del otro lado, todo el resto lo hago como para sobrevivir. Mi deporte favorito es profundizar un poquito en todo en general. Y en particular, cómo no hablar, cómo no dedicarle unos minutos a un acontecimiento que esta semana fue viral, hashtag, y bueno, nos dio la excusa para hablar de un tema que tiene que ver con la vida de las personas gestantes, de las mujeres también, y es la reproducción, el traer vida a este mundo. Y estoy hablando, por si alguien todavía no asoció, de esa declaración viral que hizo Marley, el conductor de televisión argentina que todos conocemos, que bueno, siempre tiene como algunas declaraciones que lo ponen en la agenda por polémicas, por graciosas. A mí en lo personal quiero decir, Marley me cae 10 puntos, pero lo que dijo esta semana o la semana anterior para ustedes en realidad es por lo menos un poco, qué sé yo, confuso, ofensivo, triste. Marley, para quien no sepa, bueno, no sé si alguna vez se declaró públicamente, pero digamos que decidió tener hijos viajando al exterior, a Estados Unidos, con lo que es el alquiler de vientre, o sea, pagarle a una persona, se firma un contrato, etcétera. Hay los pocos países del mundo en los que se puede hacer, tienen condiciones legales muy específicas. Estados Unidos es un país en los que esto es legal y él decidió viajar allí para tener a Mirko, que es el primer hijo que tuvo, que ya tiene Instagram, ustedes saben, es famoso, de hecho probablemente tenga mucho más dinero que cualquiera de nosotros, que los que están mirando este video, yo y ustedes también, desde antes de nacer. Y bueno, ya es influencer siendo un pequeño bebé. O sea que hay algo del orden de el mercado y cómo Marley quizá piensa a su paternidad. Nada de lo que yo vaya a decir en este programa tiene como objetivo juzgar al compañero, bueno, al Marley lo vamos a jugar un poquito, pero no por su decisión, digamos, de alquilar un vientre en sí, sino por cómo concibe a la persona gestante que en ese momento está llevando la vida de este nuevo hijo. Bueno, Marley tuvo una hija nueva, que ya ni me acuerdo el nombre, yo no sé si la producción se acuerda, pero tampoco viene al caso de cómo se llamaba esta bebita en cuestión, y él contó con la bebita en brazos una situación que vivió en el parto. Y sin más preámbulos, vamos a ver el tape, el famoso tape. Porque todo lo que yo quiera decir sobre el tema me parece que hay que hacerlo con conocimiento de causa. Midenka se llama. Gracias, Lolita, por la aclaración. La bebita, que nada tiene que ver con todo lo que vamos a hablar, o sí, pero no es hacia ella, sino con ella en el medio de la discusión. Veamos el video que ya vieron algunos. Para los que no lo vieron, se anoticien ahora y después continuamos. A ver. Y en un momento viene el médico y dice, hay mucho sangrado. Me dijo, hay un nuevo método que es con una especie de aspiradora para poder succionarles y, digamos, acelerar el momento. Me dice, ¿vos querés eso? Le digo, no, yo no quiero eso. Le digo, quiero que nazca natural. Me dijo, sí, pero no está encontrando el camino de parto y yo tengo que priorizar que no haya sangrado. No, pero por supuesto. Y ahí empezamos. Me dijo, bueno, hagamos una cosa. Vamos a descansar 1 hora y media y ver si si está bien. Si llega a estar bien, seguimos con el trabajo de parto normal. Bueno, eran 2:30 de la mañana cuando vuelve. Y me dice, no, hay mucho sangrado y de repente empieza, bueno, con no es una aspiradora, es un aparato obviamente de doctor, no es una aspiradora de piso. Y bueno, y ahí fue que nació, pero nació dormida. Bueno, ahí estaba Marley, compañero, le mandamos un saludo grande. Claro, lo que nos escandalizó de esto a varias personas que lo vimos es
cómo él primero naturaliza que su decisión como quien pone el dinero para alquilar ese vientre vale más que la salud de la persona que en ese momento está trayendo al mundo a un bebé. Eso es llamativo, para empezar, y es por lo menos impactante, porque uno diría, bueno, la mina está ahí con las gambas abiertas, digamos, haciendo todo tipo de esfuerzos para que el bebé nazca, y viene el médico, que es la persona autorizada, a decirte, che, está habiendo un problemita técnico, pareciera que está habiendo mucho sangrado, esto puede poner en riesgo la salud del bebé y de la madre biológica, y Mark le dice, no, a mí no me importa, yo quiero mi decisión y yo soy el que pone el dinero. Bueno, este tipo de partos y embarazos o alquiler de vientre o como quieran llamarlo, para mí es fuertísimo ya hablar de alquiler de vientre en sí, ¿no? Es como algo que impacta. Pero no con los fines de juzgar, y ni hablar de juzgar a la mujer que decide prestar su cuerpo o su servicio a esta forma de maternidad o paternidad. Pero sí es fuerte pensar en qué lugar queda los derechos de la persona gestante en este marco jurídico que se permite en algunos países y cuáles son los nuevos sentidos comunes sobre la reproducción que, bueno, si son tan nuevos, es parte de lo que vamos a tratar de averiguar en esta jornada, que se van generando respecto al rol de esa persona gestante y el servicio que está prestando de traer al mundo a un bebé en este caso y en particular. En Twitter se despertaron todo tipo de polémicas, yo sé que a ustedes les encanta, ya quiero que estén, por supuesto, escandalizándose en los comentarios, déjenme allí un poco qué es lo que van pensando, qué es lo que no, pero, digamos, algunas preguntas para abrir la discusión y una breve introducción de un trabajo filosófico, antropológico que le ha aportado mucho al mundo desde una cosmovisión feminista, de cuál es el rol de las mujeres y de la reproducción y de parir, de traer personas al mundo, bajo este esquema de producción que conocemos como capitalismo, ¿no? ¿Es una nueva forma de esclavitud pensar en el alquiler de vientres? Para mí es muchísimo, pero vale la pena hacerse la pregunta porque es parte de lo que se discute. ¿A quién beneficia también el relato de esclavitud? Porque cuando sale este video a la luz, yo leía todo tipo de comentarios, o sea, gente escandalizada desde el marco teórico del feminismo, y gente escandalizada, como diciendo, che, nadie está pensando en los derechos de esta persona que está trayendo un bebé al mundo. Y gente también escandalizada por, digamos, el marco teórico de las ultraderechas, ¿no? Que dicen cómo se dan cuenta hasta dónde quieren llevar la libertad reproductiva, que están esclavizando mujeres cuando en realidad la mujer debería estar teniendo hijos dentro del marco de la institución de la familia. Entonces, me parece que la discusión es por lo menos compleja y yo quería hacer una breve introducción, también se lo adelanto a Lola para que tenga en cuenta que voy a hablar un cachito más antes de la invitada al piso, pero muy cortita, respecto justamente a... Digamos, ¿desde cuándo es que las mujeres fueron asignadas a este rol social de quedarse en la casa, ocuparse de las tareas de cuidado? ¿Es así de toda la vida? ¿O hay un momento específico en la historia en el que se disciplina a las feminidades a este rol reproductivo y se las excluye de todo el resto de las actividades sociales que puede haber disponibles para ejecutar en el marco de una comunidad, ¿no? De vivir con otros y de tener que trabajar para convivir con otros? Bueno, no. Hay una autora, yo traje el libro porque, gente, si hay una lectura que vale la pena hacer antes de morir, es este libro. Estoy hablando de Caliban de la Bruja, Silvia Federici. Una mujer que ha realmente trabajado mucho para entender que el rol de las mujeres en la creación del capitalismo como lo conocemos fue fundamental, no por voluntad propia, sino más bien por lo que podríamos definir como esclavitud sexual o por lo menos disciplinamiento hacia la sexualidad y el rol de las mujeres en las distintas sociedades, ¿no? Bueno, Federici lo que plantea sintéticamente es que no, las mujeres no siempre estuvieron, digamos, obligadas a quedarse en la casa y dedicarse a parir y a cuidar, sino que hay un momento específico en la historia de la humanidad, concretamente en la Edad Media, donde
a las mujeres se les asigna este rol reproductivo. ¿En qué marco? Bueno, si retrocedemos un poco el contexto, en esa división como existía social en aquel entonces, vamos a ponerle clases altas, aunque el concepto de clase no es propio de esta etapa de la historia, pero lo vamos a decir así como para que se entiendan los términos que nos manejamos hoy. Bueno, había mucha, vamos a decir, corrupción, desigualdad, y en aquel entonces las mujeres estaban mucho más incluidas a la vida comunitaria. O sea, no solamente se dedicaban a criar, a cocinar, a cuidarse entre ellas, sino que había mujeres practicando todo tipo de profesiones. O sea, desde, por ejemplo, asistiendo partos, ¿no? Las parteras que tenían conocimientos de la medicina ancestral, que eran súper importantes para el desarrollo de las distintas enfermedades, ¿no? Para poder atravesar positivamente distintas enfermedades de la época, como mujeres que eran herreras, mujeres que eran campesinas, digo, había menos desigualdad en esa división sexual del trabajo. En un momento específico, la desigualdad empieza a ser tanta, y estos escándalos de corrupción que se daban con, digamos, las clases altas versus, vamos a decir, el resto de la gente, que se empiezan a dar una serie de revueltas. Todo esto, si hay alguien súper académico del otro lado que está juzgando cómo estoy sintetizando este relato, sepa que es con los fines pedagógicos de contextualizar el debate. Hay un montón de cuestiones que lo estoy salteando, el libro es muy largo, pero allí vamos. Cuestión, se empiezan a dar una serie de revueltas que casualmente estaban protagonizadas por mujeres. ¿Revueltas en qué marco? Bueno, revuelta, por ejemplo, para demandar redistribución de alimentos. Yo no sé si les suena lo que estoy trayendo a colación, pero tiene mucho que ver con las demandas que todavía están presentes hoy en día, ¿no? No va que, claro, los grandes representantes de las clases altas, si querés, empiezan a darse cuenta que las mujeres eran protagonistas de estas revueltas y empiezan a pensar, che, nosotros necesitamos, por un lado, asegurarnos lo que es la acumulación del capital que ya venimos gestando en estos años, y por otro, poblar las tierras para que haya cada vez más gente que trabaje la tierra y nosotros podamos acumular cada vez más riqueza. Entonces, lo que nos conviene, si las minas están como loquitas haciendo revoluciones acá y allá y se creen que son tremendas capas, es separar a las mujeres de lo productivo y asociarlas únicamente a lo reproductivo, ¿no? Y ahí es donde se empieza a dar un control ideológico y un establecimiento de la heteronorma a través de la construcción de un nuevo sentido común, donde las mujeres se tienen que dedicar a prestar servicio reproductivo y correrse del resto de las tareas asociadas a la construcción comunitaria, ¿no? Pensemos que eran momentos de la humanidad en los que la gente vivía mucho más en comunidad, inclusive de lo que vivimos ahora, que si bien obviamente somos parte de una sociedad, bueno, quizá podemos pensar las comunidades como las familias, ¿no? Las comunidades de hoy como las familias, pequeñas comunidades, y en ese momento, vamos a decir, se daba mucho más la construcción de una vida horizontal en estas sociedades de la Edad Media, ¿no? Bueno, cuestión que en esta búsqueda de ampliar la población y de decir, che, hay que disciplinar a las minas que están re locas, empiezan a perseguir particularmente a las mujeres que tenían conocimientos de esta medicina ancestral. ¿Por qué? Porque eran las mujeres que también conocían, por ejemplo, métodos anticonceptivos, ¿no? Métodos ancestrales para prevenir embarazos no deseados, a las que se les asigna esta categoría de brujas, ¿no? De ahí viene como la idea de que las quemas de brujas, y si han escuchado o saben como feministas que se reivindica el rol de las brujas, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con esas mujeres que cumplían otro rol a nivel social y que en ese momento determinado de la historia empiezan a ser particularmente perseguidas. Entonces, se empieza a dar esta idea de que la reproducción, de traer personas al mundo, es un servicio y no un trabajo. O sea, es algo que debe prestarse de forma gratuita y no por eso se debe percibir, digamos, una retribución económica. Esto es terrible si ustedes se ponen a pensar, porque es algo que heredamos al día de hoy. Y acá ya empiezo a traer datos del presente, ¿no? Que es la deuda gigante que tiene el capitalismo y los estados del mundo, y particularmente la Argentina, ni hablar con este presidente que básicamente odia a las mujeres, que tienen sobre todo con las tareas de cuidado. Traigo algunos datos del presente, ¿no? La cocina de los cuidados, que es un informe que presenta el CELS, que está muy bueno para quien le interese buscar. Estos son datos del 2025. Ni hablar de que
cuenta que las trabajadoras del cuidado son quienes más perdieron poder adquisitivo en lo que respecta a la caída del salario real. O sea, estoy hablando de aquellas trabajadoras que son trabajadoras de casas particulares y que pueden hacerlo de reforma registrada. Bueno, tuvieron una pérdida del poder adquisitivo del 22% y ni hablar de aquellas que se dedican a hacer trabajos comunitarios, por ejemplo, no sé, llevando adelante comedores, etcétera, tuvieron una caída del poder adquisitivo del 54%. Ahora, vamos al dato anterior, con un relevamiento que hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, una fuente a la que citamos muchísimo, que estudia concretamente las demandas y labores del cuidado en la Argentina. Y escuchen este número para entender que esto que trae Federici y que estudia de la Edad Media está todavía presente en la vida de hoy. En el 89,4%, casi el 90% de los casos, esto analizando hogares de toda la Argentina, las principales cuidadoras del hogar son de sexo femenino. O sea, bueno, mujeres, vamos a creer en la mayoría de los casos, ¿no? El relevamiento es realizado en junio del año pasado, o sea, fíjense que estoy hablando de una cifra que no está tan desactualizada, y estamos hablando de esto, casi el 90% de los hogares argentinos tienen las tareas de cuidado asignadas hacia las mujeres. De todos esos hogares argentinos, en el 97,2% las tareas de cuidado en el hogar no son remuneradas. O sea, para todos aquellos que todavía tengan dudas sobre si las discusiones que viene a traer el feminismo son de carácter individual, digamos, son derechos sí, vinculados al desarrollo individual de las mujeres y la mano en coche, bueno, no, efectivamente es una discusión por la guita la que viene a dar el feminismo, una discusión que pone el eje en la redistribución de la riqueza, porque la pregunta que se hace Federici acá es, ¿podría haber progresado el capitalismo si se le hubiera pagado entonces a las mujeres por obligarlas a que se queden en su casa criando pibes y pariendo pibes y cuidando pibes y viejos enfermos? La respuesta es no, definitivamente no se hubiera podido desarrollar el capitalismo. Y esto también es lo que le reclama Federici a Marx. Cuando Marx escribe sobre la acumulación originaria, Federici lo que viene a traer acá, a iluminar, es decir, no es solo el capitalismo, la creación del capitalismo, no es solo un proceso de despojo y concentración de la riqueza. Es también un nuevo control del cuerpo y particularmente del cuerpo femenino. Hay una estrategia de disciplinamiento social con el objetivo de quebrar la autoridad femenina y separarla de aquellos saberes ancestrales que le daban independencia. Todo esto para mí está presente en la discusión que se vuelve a abrir sobre el video viral de Marley y el alquiler de vientres y la libertad a la hora de pensar la reproducción femenina. Había quienes citaban o ponían ejemplos del Cuento de la Criada, que es una serie que básicamente construye una ficción sobre un futuro distópico en el que lo común es la esclavitud de mujeres, porque hay una crisis de natalidad tremenda y entonces lo que se decide es que las minas fértiles se pongan a parir y entreguen a esos bebés a personas capacitadas para su desarrollo. De hecho, hay que decirlo, la serie fue inspirada en la apropiación de bebés de la dictadura militar argentina. Así que fíjense si no es una discusión que está vinculada al presente y a las demandas que el feminismo todavía tiene para el día a día de nosotros, argentinos y argentinas. Marley salió a, digamos, de alguna manera brindar explicaciones, porque obviamente todo el mundo lo quiso matar por lo que dijo, y sintió la necesidad de decir, che, yo no quise decir eso tan así, en realidad quería decir otra cosa. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar qué dijo Marley, qué quiso decir en verdad. Y de paso ya bienvenimos a nuestra invitada, que sabe muchísimo más de todo esto que yo y está aquí para seguir profundizando en esta discusión. Hola, ¿cómo va? Acá estamos con Milenka. Hola, Milenka. Saluda a la gente. Hola. Bueno, nada, salgo a aclarar porque ayer salió una nota en Caras TV con Héctor Maugeri y se le hizo una pequeña polémica ahí en redes, entonces quería aclarar por las dudas porque estaba tan preocupado yo porque era la primera vez que iba a un estudio con Milenka que estaba todo el tiempo mirando si ella estaba bien, si lloraba, si tenía hambre porque ya era la hora de comer, que me parece que expliqué mal las cosas. Además, dije que ella nació 3:04 y nació a las 4:03 de la mañana, todo mal los datos, todo el orden lo conté mal. Yo lo que expliqué fue que el médico vino y nos dijo que si no nacía, digamos, no encontraba el canal de parto, iba a haber que hacer cesárea.
Cassandra dice, yo no quiero cesárea, yo quiero parto natural, entonces priorizamos lo que ella quería. Ahí me explican el método también de una especie de aspiradora que hacen que nazca más rápido si no encuentra el canal de parto. Me dijo, esta opción la vamos a esperar más adelante, entonces me dijo, vamos a descansar un rato, y ahí cuando descansamos un rato, 1 hora y media, 2 horas, creo que eran 3:30 de la mañana. Muy bien, aquí estamos entonces, luego de haber escuchado las explicaciones pertinentes del conductor de TV, estamos en compañía, digo, ustedes y yo, pero en realidad yo sola en este momento y toda la producción, de Lucía Ariza. Lucía Ariza, socióloga, ahí está tu Instagram también. Bienvenida, ¿cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué bueno. Gracias por invitarme. ¿Tuviste algún tipo de desmayo intelectual con mi explicación muy sintética Para nada, de Federici? al contrario, pensé que sería una buena idea saludarte y felicitarte en cámara por lo bien que habías resumido ese libro que tiene tanta data y Mucha tanta... data. ¿no? Claro, por parte, Federici es antropóloga, o hace una investigación antropológica. De hecho, no sé si es antropóloga, bueno, que sí, historiadora, ¿no? Anda por ahí. Sí. Anda por ese universo de las ciencias sociales, pero es una investigación súper antropológica que hace porque va poniendo la evolución inclusive de datos poblacionales, ¿no? De cómo esto deriva en una estrategia bárbara. Le salió bárbaro al final, lo de mandar a las mujeres se a parir. reprodujo la especie. Claro. Sin problema. Bueno, antes de meternos en esa cuestión más marco teórico, si se quiere, para leer el presente y el pasado y el futuro, ¿por qué no? ¿Sensaciones de lo que acabamos de ver? Ajá. Está buena la pregunta. Sí, bueno, como todo el mundo, ¿no? Coincido que la verdad fueron bastante poco felices, como decimos acá en Argentina, que es esa expresión rara de poco feliz. Efectivamente me parece que es muy choqueante, digamos, cómo él de alguna manera está poniendo a la gestante en un lugar de ser alguien que no tiene voz ni voto, ¿no? Claro. En eso tan importante que está ocurriendo, que es, como vos dijiste, ella está trayendo a ese ser al mundo. Y pareciera que él está totalmente olvidado, digamos, del respeto y de todo lo que le debe, ¿no? En términos de, bueno, de que ella está poniendo ese cuerpo y esa disposición y que ha puesto durante 9 meses. Así que, bueno, creo que efectivamente quedamos bastante en shock. También otra cosa que pensé es que en ese relato había mucho del relato, de la narración común de los partos, ¿no? Que es esto de, ay, la urgencia, sí, no sabíamos, tuvimos que tomar una decisión y pasó esto. Y entonces, ¿no? Como ese relato de aventuras un poco que tienen los partos. Y en ese punto me parece que como más subterráneamente, ¿no? O sea, a nivel como lo explícito, me parece que estamos muy de acuerdo en eso y que fue muy... bueno, muy falta de respeto y todo, pero en ese otro nivel más subterráneo me parece que opera, ¿no? Como esa matriz del relato de parto, como eso que está lleno de obstáculos y entonces van pasando cosas y se van resolviendo y entonces hay mucha emoción y se va, ¿no? Como llegando al final feliz, ¿no? Bueno. Claro. Y eso también me parece que está como ahí dando vueltas en cómo él construyó, digamos, esa historia, ¿no? Y la explicación que da después, ¿no? Sí. Como, bueno, acá estamos con la bebé. Total, todo bien, exacto. Y también como la idea de, no sé si te dio sensación, de que él puso $100.000, sí. 120.000, 200.000 dólares, no sé, estoy diciendo los números que más o menos entiendo que es lo que sale a alquilar un vientre en Estados Unidos, y con eso cree que ya está, ¿no? Claro. Inclusive también, bueno, muchas de las críticas que aparecían era la cuestión ética, ¿no? Que no creo que haya una respuesta, que encontremos en este espacio la respuesta, ¿no? O que haya una sola respuesta. Está bueno hablar igual. Claro, por eso, pensás gratis, ¿no? Así se llama el programa, tiene su objetivo. Pero la cuestión ética de decir, che, hay tantos pibes, que también lo leí mucho, tantos pibes ahí afuera que están esperando ser adoptados. Sí. Y esta cosa de... No estoy hablando en el caso por ahí de, bueno, qué sé yo, de parejas del mismo género, ¿viste? Que tienen complejidad para reproducirse y demás, aunque entiendo que hay algo de esto en el caso de Marley, pero no por juzgar el caso de Marley en sí, pero sí se conocen casos de ultra mega ricos y famosos que un poco laburan este universo de alquiler de vientre para decir, che, yo quiero un nene que sea rubio, de ojos claros, ¿no? Y que, no sé, que tenga padres que sean, que son los donantes, digamos, para hablar en términos correctos, los donantes hayan estudiado en Harvard, como esta idea de construir un bebé a gusto y piacere. ¿Qué lectura haces de esto?
Sí, bueno, hay muchas cosas para decir, hay varios elementos. Digamos, por un lado, algo que me parece que está bueno diferenciar es que una cosa es cuando hablamos de gestación por sustitución, después si querés podemos hacer un paréntesis sobre los nombres. Bien, me interesa mucho Yo porque... uso gestación por sustitución, más o menos llegué como a esta conclusión. Una cosa es cuando ocurre en Estados Unidos y otra cosa es cuando ocurre en Argentina, que ocurre, aunque no está legislada, ¿no? No está ni prohibida ni permitida. Claro. Y cuando ocurre, qué sé yo, en países como Ucrania o en otros países, ¿no? O sea, cada país tiene realmente su cuestión de contexto muy importante y eso, bueno, nos invita, digamos, a pensarlo situadamente. Claro. En Estados Unidos es verdad lo que vos estás marcando, digamos que quizás es el país del mundo donde el mercado está más constituido qua mercado, digamos, ¿no? Claro. Hay toda una, podríamos decir, oferta, demanda, precios, gestantes que ponen su precio, ¿no? Negocian, negociación, o sea, todas las variables y elementos que uno podría adjudicar a la operatoria de un mercado, digamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que nunca se trata solo de un mercado en esta cuestión, ¿no? Pero efectivamente en Estados Unidos esta cuestión del mercado, ¿cómo viene el mercado? ¿Qué es algo que siempre está en los mercados? La posibilidad de elegir, como vos marcabas, ¿no? O sea, el dinero es un vector de intención, de expresión de decisión, de elección, ¿no? Y así es como además lo entendemos, lo percibimos, lo ejercemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, efectivamente, esto que vos traes de como pagué, puedo decidir, ¿no? Puedo decidir qué parto vas a tener vos, gestante de mi bebé, porque yo soy quien está poniendo el dinero. Eso claramente no exuda en el relato de Marley y creo que es lo que nos choquea tanto, una de las cosas que más nos choquea, ¿no? Está el poder del dinero en términos de quién decide algo tan íntimo y tan, digamos, ligado a la experiencia del cuerpo como es cómo parir, aunque sea que esa persona aceptó parir para Marley, ¿no? Total, y no se va a quedar con el bebé. No, y que inclusive seguro firmó una serie de concesión de derechos y de un montón de cuestiones que no entendemos porque también vivimos en Argentina y esto fue en otro país. Exacto. Y acá yo creo que hay como otra concepción, aunque la violencia obstétrica es totalmente moneda corriente. Sí, muy común. Veía unos números de un observatorio que se dedica a esto y creo que, no lo quiero decir mal, pero más del 50%, como para no decir algo que está mal, de las mujeres encuestadas afirmaban haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o verbal o maltrato psicológico en el momento de parir. Sí, sí, absolutamente. Es algo muy común y además es algo que muchas veces ni siquiera podemos verbalizar o reconocer porque a veces tenemos tan naturalizada esa violencia, aunque por suerte ahora la estamos, digamos, identificando mucho más, pero las instancias de violencia obstétrica son muchas más a veces de las que pensamos que son, ¿no? Claro, o sea, tal cual. A veces son cosas mucho más pequeñas, pero que efectivamente existen y son muy graves. Y que tienen como trasfondo quizá esta idea de dejar de lado los derechos que tiene la persona que está trayendo esa vida al mundo, ¿no? Como derechos en tanto voluntades. Digo, ni siquiera estoy hablando en términos jurídicos, que también, pero en términos como de, no sé, yo no puedo dejar de asociarlo a esto que hablaba al principio de las mujeres y ese servicio como la antítesis del trabajo de parir, ¿no? Como lo que se olvida, aunque se habla de trabajo de parto, ahora que estoy pensando, digo, como la idea de que vos te entregás, ¿no? Y que lo que importa ahí es traer al bebé y no ni lo que pienses, ni lo que quieras, ni lo que te esté pasando. Total, total. Eso también tiene mucho que ver con las condiciones en las que tenemos partos en esta época, ¿no? O sea, que obviamente es algo que tiene que ver con el desarrollo histórico de cómo hemos llegado a parir como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Que es principalmente en instituciones hospitalarias, bajo el dominio y el cuidado o el control de la profesión médica, ¿no? Que efectivamente, bueno, esto ya se ha dicho muchas veces, la profesión médica trabaja sobre la base de una división sujeto-objeto, ¿no? O sea, como la persona que está en el rol de paciente, que en ese momento es la persona que va a parir, está en una posición pasiva, ¿no? Paciente, pasiva, no es la que va a tomar las decisiones en principio, sino que es la que se tiene que adecuar a cómo las decisiones se imponen o se deciden por ella. Obviamente esto actualmente está siendo muy debatido, hay mucho trabajo en las profesiones médicas respecto de la posibilidad de deconstruir o trabajar o problematizar esta violencia médica y de no ejercer una medicina paternalista, ¿no? Claro. Eso está, digamos, en muchas instancias de formación y de
sensibilización hacia la temática se está trabajando, desde luego muchas veces prima lo otro, ¿no? Pero efectivamente hay una situación ahí donde la persona que está pariendo está objetualizada, ¿no? Y entonces no puede tomar muchas decisiones en muchos de los casos, como es la experiencia cotidiana además que uno escucha, ¿no? En los relatos de parto. Tal cual. Bueno, y de ahí salen las estadísticas de las que estábamos hablando, ¿no? Quería preguntarte por el caso argentino, porque yo creo que también, bueno, es una intuición, pero que lo que decía antes, esto impactó las declaraciones de Marley, particularmente en nuestro país, porque, bueno, hay otra construcción sobre la identidad, sobre los derechos, inclusive el feminismo no tiene como, bueno, no sé si otro peso distinto de Estados Unidos, pero sí sobre los derechos reproductivos, ¿no? Con una ley de aborto recientemente sancionada. Digo, que nos cuentes un poco cuál es el gris. Si quieres ahí hacer doble clic sobre los términos que hablamos antes. Dale. Porque yo intuyo que algo de cambiar un término por, o sea, dejar de decir alquiler de vientre debe tener también que ver con desobjetivizar a la persona que está gestando. Todo quiero saber. Tal cual. Bueno, sobre los nombres siempre es algo que, bueno, está como en constante movimiento, ¿no? Pero qué sé yo, algunos nombres son más afortunados que otros, podríamos decirlo de una manera suave, ¿no? Efectivamente, alquiler es algo que ya sienta una posición, ¿no? Claro. O sea, es como ya en el nombre estás sentando una especie de crítica implícita, ¿no? A esa práctica. Y además yo diría ahí técnicamente incorrecta porque no toda la gestación por sustitución es comercial. Claro. O sea, hay veces que hay intercambio de dinero y hay veces que no. Con lo cual, cuando no hay intercambio de dinero, la noción de alquiler que nosotros la tenemos asociada a pagar por, claro, no tiene sentido, ¿no? Después todas las variaciones de maternidad tampoco, porque en realidad la mujer que gesta para otros no expresa voluntad procreacional. Claro. Esto quiere decir que no quiere ser la madre de ese bebé, no quiere ejercer como la madre de ese bebé. Quizás después va a tener un vínculo o no, esto depende mucho de los arreglos particulares que se establezcan, ¿no? Antes y después. Pero no va a ser reconocida socialmente como la madre y no va a ser la madre de ese ser. Por lo tanto, maternidad subrogada también es como confuso, ¿no? Nos lleva como una confusión. Una mamushka de términos, ¿no? Porque son como términos que no estarían incorrectos, pero para casos específicos. Exacto. Entonces, el que vos propones como la gran mamushka de estos términos, ¿cuál sería? Gestación por sustitución es como el más neutro. Claro. ¿no? O sea, es como una gestación donde alguien sustituye, ¿no? a la que va a ejercer el rol de madre, sustituye en el término de la gestación concretamente, ¿no? Claro. En el periodo de la gestación. Ese es el periodo que está sustituido por otra persona. También gestación subrogada también puede ser, qué sé yo, hay también algunas disputas más matices que quizás no vienen tanto al caso, pero y después todas las que son muy comerciales o que expresan mucho este tinte comercial, me parece que también le dan como un matiz que quizás no suma tanto, ¿no? Claro. A la cuestión. A la cuestión. No estaba pensando en lo que pasa en Argentina, que es que hay un gris, ¿no? Sí. Porque en realidad se permite, pero cuando no hay, cuando es a partir de una donación, ¿cómo es? Te cuento. En Argentina no hay legislación sobre gestación por sustitución. Bien, gestación. En Argentina tenemos una ley nacional de acceso a la reproducción asistida, que es del año 2013, que no contempló la gestación por sustitución dentro de sus lineamientos. Sí. Y luego hubo un anteproyecto de Código Civil y Comercial, del nuevo Código Civil y Comercial, que fue reformado, no sé si lo recordás, entró en vigor en el año 2015. Sí, claro. Hubo un anteproyecto. Ahí figuró la gestación por sustitución como una posibilidad. Y esa posibilidad fue discutida, eso fue un proceso muy interesante porque hubo audiencias públicas en todo el país con la ciudadanía, digamos, personas comunes y corrientes que asistían a lugares donde se iba a hacer una audiencia pública para debatir ciertos puntos un poco más conflictivos de este anteproyecto. Y fue muy debatido, eso fue muy interesante, está, digamos, recogido en algunos libros que recogieron esos debates, pero efectivamente no se llegó a un consenso sobre ese punto. ¿Qué decía el anteproyecto sobre creo que era gestación subrogada? Entre otras cosas, lo que estipulaba muy claramente es que tenía que haber un consentimiento informado de las partes, o sea que las partes debían
afirmativamente firmar que querían entrar en ese arreglo reproductivo. Claro. Y otra cosa muy importante, porque esto trajo como una herencia, digamos, fue que planteaba que la gestación por sustitución fuese altruista, es decir, que no hubiera intercambio monetario. Entonces, eso también quedó como modelo. Después, no fue aprobada la gestación por sustitución para entrar en el Código Civil. O sea, se la sacó porque no se llegó a un consenso entre los legisladores y legisladoras de integrarlo en el nuevo código. Pero quedó esa estela del altruismo, de la solidaridad. Entonces eso quedó dando vueltas y muchos proyectos de ley para regular la gestación por sustitución en Argentina recuperaron esa idea del anteproyecto de que se podía permitir solo en los casos altruistas, o sea, sin intercambio de dinero. Claro, que yo conozco varios amigues que tienen, que en general son parejas homosexuales, que entonces, no sé, dicen, bueno, vamos a inseminar, no sé, este espermatozoide y vos, amiga, vas a gestar a nuestro bebé, ¿no? Como, y ahí de forma altruista se da, y después tienen que ir a la justicia y fallar para que tengan, si todos quieren figurar como padres, tiene que intervenir la justicia y hay unas complejidades, el gris. Claro, porque ahí como no quedó incluida en el instrumento legal donde se debería haber legislado, ¿qué se dijo en el momento? No, este debate es muy complejo, lo vamos a sacar y necesitamos una ley especial, ¿no? De esto que, por supuesto, todavía no ocurrió. Con lo que cuesta realmente. Exacto. Como el anteproyecto proponía que se pidiese una autorización judicial para ejercer el arreglo de la gestación por sustitución, eso también quedó, ¿no? Entonces, algo que empezó a ocurrir en muchas partes del país, es que las personas que querían entrar en este arreglo acudían a un juez y le pedían autorización. Bueno, nosotros queremos hacer este procedimiento. Juez, ¿nos autorizás a hacer el procedimiento? La autorización se pedía antes de iniciar el procedimiento o cuando ya el embarazo estaba en curso, más jugado, digamos. Claro. En general fueron fallos favorables eso. Entonces esas personas en el interior del país, no hablo de la Ciudad de Buenos Aires, hicieron esos trámites y lo legalizaron, digamos, de esa manera. En Cava sucedió una cosa un poco extraña, que es que había, si no me equivoco, desde el año 2007 una disposición que habilitaba algo que se llama la inscripción preventiva del bebé. Entonces, ¿qué pasaba? Vos ibas y anotabas preventivamente a ese bebé que ibas a tener por este método como hijo tuyo y ya quedabas como habilitada, digamos, a que ibas a figurar como progenitor de ese bebé. Esto, que fue una conquista, sobre todo, digamos, de cierta parte del activismo LGTB, que fue quien lo impulsó, tuvo consecuencias quizás, obviamente, no deseadas, que fue que hubo ciertas situaciones de donde se abusó de ese procedimiento, de esa inscripción preventiva, en Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando exclusivamente, y entonces comenzó a suceder que hacían mudar a la gestante para que pariera en Ciudad de Buenos Aires y se pudiera hacer esta inscripción preventiva del bebé. Hubo algunas denuncias de trata de personas. Y se incrementó bastante el turismo reproductivo, todo un cuadro de, digamos, de vulnerabilidad, de posibilidad de estar violentando, digamos, los derechos de las personas involucradas. Y entonces, por esas denuncias y toda esta compleja situación, se volvió atrás y el año pasado se revocó esa disposición y ahora ya no es posible hacer en la Ciudad de Buenos Aires la inscripción preventiva. Claro. No, perdón, me acordé mientras lo decías del caso de las rusas que venían a parir a Argentina. También, que bueno, tiene otras complejidades, que también el pasaporte, la ciudadanía argentina te habilita a poder circular en los países que están, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre de la palabra, los que son, compartimos frontera. Limítrofes. Limítrofes, gracias, se me había olvidado la palabra. Entonces, bueno, venían a parir acá para tener ciudadanía argentina porque tenían un bebé, digo, pero hay algo ahí que se va armando en este vacío legal, ¿no? En la ausencia del Estado para legislar sobre estas cuestiones. Te quiero sacar un segundo de esto, pero porque quiero llevar la discusión a algo que quizás es un poco más es anterior. Pero después volvamos porque lo de las rusas es muy interesante. No, contame ahora entonces. No, solo esto. Sí, obvio. Me parece que todo esto que estás trayendo tiene mucho que ver con un fenómeno más global que viene de la mano, digamos, de estos procedimientos, que es que hay mucha circulación de personas
en pos de proyectos reproductivos o no reproductivos. A veces circulan también las personas para abortar o no reproducirse. Bueno, claro. Porque no pueden conseguir un aborto legal o seguro donde están, país, ¿no? donde Entonces se tienen que mover de provincia, de ciudad, de país. Sí, de provincia pasa mucho, de hecho, porque no funciona tan bien el derecho al aborto como no se funciona en Cava, que hay un acceso más dado, ¿no? Exacto. Eso que lo vemos entre provincias, por ahí también lo vemos a nivel global, digamos, mucha circulación de personas. Hay muchas redes también que ayudan a esas personas para conseguir determinados objetivos, ¿no? Reproducirse o no reproducirse. Por eso lo de las rusas tiene que ver con, bueno, toda esta especulación logística, pasaportes, dónde puedo parir, que me den el pasaporte, que puedes hacer la inscripción preventiva, etcétera. Y también está pasando con muchas mujeres argentinas que están yendo a Ucrania a hacer gestación por sustitución en Ucrania, donde es legal, hay una ley solo para parejas heterosexuales que vayan a tener vínculo genético con ese bebé y casadas, o sea, una serie de... O sea, tiene que haber un donante que después va a ser su progenitor, su padre o madre, digamos. Bueno, padre, tiene ¿no? que ser un matrimonio heterosexual casado, sí, que alguno de los dos pueda aportar los gametos, es decir, o el esperma o los óvulos. Algunos dos tiene que poder usar los suyos. Qué biologicista todo lo que... Muy biologicista, muy hiper heterosexual. Sí, heteronorma a morir. Totalmente. Pues eso yo no puedo, o sea, te lo comentaba una amiga que quería llevar como toda esta discusión, lo de Marley por Federici y el canal de la bruja, me decía, qué complicado, todo vos siempre te enroscas, pero es que está acá, está sobre nosotros, ¿no? Como, inclusive con esta lógica de mercado recontra metida en nuestra sexualidad. Digo, ¿cómo se hace también para pensar que los derechos reproductivos por los que peleamos las feministas muchas veces son derechos que garantizan más libertad para decidir y no son quizá nuevas formas que también tiene este sistema para subordinarnos? Total. No sé, es una pregunta. Estás hilando muy fino. Estoy hilando muy fino, pero bueno, te invito. Estás hilando muy fino, me parece que esa es una de las grandes preguntas, que a veces las mismas retóricas que favorecen determinados procesos, vamos a decir, del orden de la libertad, tienen subyaciendo... por detrás, subyacente, pero sí, no sé. Estos otros peligros, ¿no? También. Por ejemplo, me parece esto que marcabas respecto de, bueno, el individuo liberal que decide, ¿no? Viene muchas veces asociado con una cuestión donde el dinero, digamos, es lo que facilita ese poder de decisión, ¿no? Claro. ¿Cómo disociar dinero y decisión? Me parece que es una de las preguntas que por ejemplo, la gestación por sustitución nos invita a considerar. Pero efectivamente vivimos en un mundo cada vez más economizado y donde los procesos cada vez más íntimos han entrado en la esfera de la economía, de los mercados, del intercambio monetario, de los precios, de los procesos de ponerle precio a las cosas, de evaluación. Tal cual. Evaluación. Y evaluación también. No, claro, de valorizar, digamos, lo que sale, inclusive en los términos de cómo construimos los vínculos sexoafectivos. O sea, está al lado la asociación con las redes, las plataformas para tener sexo o para encontrarse con otro, como que cada vez está más atravesado por algo del orden de la idea del mercado, ¿no? A mí me trastorna un poco la cabeza porque, digamos, está muy cerca, o bueno, hay quienes toman una postura del tipo abolicionista para explicar que entonces el trabajo sexual no te libera o no es trabajo, sino que es una forma de esclavitud. Yo no pienso eso, digo, porque ya se viene la ola de cancelación masiva. Pero sí creo que es una discusión, o sea, en el medio están los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, que me parecen fundamentales, porque si no están más relegadas de la sociedad y de la integración que si lo estuvieran. Pero sí es una pregunta que vale, ¿no? Porque también creo que el feminismo se volvió un poco un significante vacío hoy en día. O sea, tenemos dirigentes de ultraderecha que en nombre del feminismo, ¿no? hablan de la importancia de que la mujer vuelva al rol del hogar. Bueno, lo que yo decía, no sé si vos viste el cuento de la criada, la serie. Podés creer que no lo vi, pero leí la novela. Es muy para vos esta serie, por todos los temas que vos tocás. No lo vi. Claro, es tipo trabajo, básicamente, como que te entiendo. Pero bueno, construye esta ficción del futuro en la cual, claro, hay una crisis de fertilidad que la culpa por esa crisis se la echa a las mujeres feministas, ¿no? Como se les pasó se pasaron de rosca con la construcción de que ustedes podían decidir sobre el futuro de la gestación y sobre sus cuerpos.
Digo, no sé, ahí hay como una... Me parece que hay que hacer como una crítica incluso hacia adentro del feminismo, ¿viste? Como hacia dónde nos llevan esos derechos que construimos y qué es lo que estamos buscando, no sé. Sí. No es una pregunta, ¿eh? Ya estamos charlando. No, tal cual. No, bueno, crítica siempre que sea con amor y hacia adentro un movimiento tan heterogéneo, pero tan potente como son los feminismos. Efectivamente, como vos decís, es un momento complicado para los feminismos, con el avance de los feminismos reaccionarios, los feminismos TERF y de feminismos en Argentina mismo, libertarios, ¿no? Hay algún trabajo en las ciencias sociales que se viene haciendo en esa línea muy interesante. Las tradwives. ¿No? Bueno, las tradwives, ¿no? Hay como unas cosas que intuitivamente decimos qué raro esto, ¿no? O sea, como no pega. Claro. Y de pronto tenemos esos fenómenos de cosas que son medio extrañas juntas, digamos, ¿no? Y sí, es un momento que nos invita a mucha reflexión. De acá no creo que salgan muchas cosas en claro, síntesis pero pensamientos. Si las pensamos, no nos las gana la derecha y no nos las arrebata de maneras aún incluso más bizarras. Sí, o locas, viste, que a veces no te das cuenta, pero quiero decir como que me parece que dentro mientras vivamos el marco de este sistema, muchas veces creemos que estamos luchando por un derecho individual, un poco lo que decía antes, y en el camino nos estamos olvidando un poco de, bueno, que eso no es es una reparación histórica hacia las mujeres, hacia ese lugar que se nos obligó a estar para criar, para parir. Y bueno, hay una disociación a veces, ¿no? Como el feminismo ultra mega liberal, no digo liberal en sí, sino como bueno, estas apropiaciones que se hacen de nuestras o de algunas batallas que los feminismos traen a la mesa. Quiero hacerte una pregunta sobre este presente, ya que hablamos de ultraderechas, y ya que también vos te dedicas a estudiar estas cosas, la pregunta que le hago a toda feminista con la que hablo, y sobre todo feministas intelectuales que estudian también desde una perspectiva histórica los acontecimientos que nos rodean, ¿por qué crees que Milei nos odia? O sea, no sé, digo Milei por decir Milei, pero digo, ¿qué pasa o por qué están tan empecinados con dar esta batalla cultural en contra de las mujeres? No, a ver, no estoy segura de que la batalla cultural sea solo contra las mujeres. No, ni hablar, estoy de acuerdo. O sea, eso viene... Quizás es un elemento más en una ola más amplia. Bueno, que efectivamente es muy heterogénea, tiene muchos elementos, donde hay, bueno, muchos elementos, digamos, de recobrar alguna supuesto derrotero que la Argentina, por lo menos en Argentina, ¿no? Habría perdido a las manos del populismo, ¿no? Y a las manos de lo que el populismo, lo que ellos llaman populismo, culturalmente significó, y vienen a reponer, digamos, ese horizonte. Pero me parece que las mujeres ahí y las disidencias, etcétera, somos unas más dentro de un amplio espectro de personas y sectores que deben ser atacados y eliminados. Sí, los jubilados, los pobres, todo lo que entra, todo lo que queda fuera del modelo que proponen para la Argentina, ¿no? Quizás por esto que venimos hablando, ¿no? De la asociación entre cuerpos considerados femeninos y la reproducción, entonces el hecho de que no son considerados productivos, ¿no? También, o sea, hay algo de lo mujer no reproductivo, no productivo y solo reproductivo, que en este capitalismo hiperproductivista, ¿no? Donde el individuo siempre que tiene que estar en pos de un proyecto de producir algún bien, personas de bien, ¿no? Sí, o sea, personas de bien, claro. O sea, porque no es son muchas capas, es moral, pero también personas que producen bienes, ¿no? Que están para producir, ¿no? Y quizás por eso quienes no producimos en los términos en los cuales ellos consideran que hay que producir, estamos excluidos y debemos somos identificados como el enemigo, quizás por eso, pero seguramente hay muchas más razones. Bien, me gusta la síntesis. ¿Te quedó algo en el tintero que quieras
Recién pensé que había algo que estaba bueno, pero ahora ya se me escapó. No hablamos de otras, cuando hablamos de los derechos reproductivos que implican la posibilidad de decidir o no decidir sobre la gestación, no hablamos de otras formas de que el mercado se mete, ¿no? Estaba pensando en el famoso ser donante de óvulos, que a mí, no sé por qué, porque juro que nunca lo busqué, me aparece mucho la sugerencia en el algoritmo de tipo, ¿quieres donar tus óvulos? Yo creo que porque soy joven nomás. Mirá vos. Sí, me aparece. Son como $3.500 los que me ofrecen. Claro, mirá, y ya tenés el precio y todo. ¿Sí? ¿Viste? No puedo decidir al final ahí. O sea, no... Bueno, puedo ir a buscar a ver quién oferta mejor. Claro, Sí. como buen agente económico. Pero me parece muy loco que sea que asignen la palabra donación cuando en realidad me van a pagar. Sí, efectivamente. Bueno, eso sí es tal cual, es una especie de contradicción, ¿no? Bueno, se pueden decir muchas cosas. Te traje un tema, o sea, que nada que ver, pero todo que ver, ¿no? Es que tiene puntos en común, efectivamente. Así como el trabajo sexual también tiene puntos en común con la gestación por sustitución, el tema de la donación de óvulos también lo tiene, y todo esto que hablamos de la mercantilización de procesos cada vez más microscópicos y más íntimos ligados a lo sexual, al género, etcétera, está en proceso, ¿no? Digo, no todos los óvulos valen lo mismo, incluso en Argentina, donde supuestamente sí. En Estados Unidos ni hablar. No, Pero, claro. porque hablábamos de estas características. Sí, de si sos fuerte rubio, ojos mercado. claros, si sos inteligente, chau. Exacto, pero Bien cotizada. en Argentina también ocurren, digamos, esas diferenciaciones, ¿no? O hay donantes preferidas porque sus óvulos embarazan más fácil, o embarazan casi siempre, y hay donantes que no, porque me cuesta más con esta donante, ¿no? Entonces hay toda una gradación, digamos, Claro. de los óvulos mismos, ¿no? Los óvulos de esta donante son muy buenos, o tengo muchos óvulos, entonces la donación me rinde mucho. Hay muchas variaciones en eso. Pero efectivamente sí, es algo que se puede pensar hasta cierto punto en relación con la gestación por sustitución, porque implica ponerle precio. La cuestión de la donación, ahí me parece que lo que hay que ver es cómo, si bien hay un intercambio de dinero, hay un montón también de, vamos a decir, de mecanismos en las clínicas de fertilidad que intentan como levantar las motivaciones de altruismo y de solidaridad de las donantes. Bueno, por algo se sigue llamando donantes. Claro, ¿no? Claro, como exacto. si no hubiera una contraprestación de servicios. Exacto, exacto. Y ahí me parece que ahí es donde juega lo de la donación como algo a construir, digamos, ¿no? Como, bueno, te voy a pagar, pero además vamos a ver cuánto de motivación de otro orden tenés para hacer esto, ¿no? Y muchas veces las donantes que son elegidas son aquellas que además de ir por el dinero, también expresan el deseo de ayudar, de darle a alguien algo, ¿no? Entonces, bueno, hay como varias capas, ¿no? Entonces, lo de donación termina siendo como medio un acuerdo de llamarlo de esa manera, obviamente para evitar hablar de pago, ¿no? Porque lo que se quiere es evitar connotar esto como un pago. Pero me parece que lo importante también es retener que cómo llamemos a las cosas es parte de un debate y un consenso. Total. Porque nada es algo esencialmente. No, O sea, obvio. si una mujer Es una va y entrega construcción. sus óvulos y recibe dinero a cambio, no es que eso es estrictamente una donación o una venta. Antes de que empecemos a nombrarlo de determinada manera y establezcamos un montón de mecanismos para que sea considerado más una cosa que otra, ¿se entiende? No hay una esencia de un acto que por sí es determinada cosa. Tiene mucho que ver con cómo vamos consensuando cómo lo vamos a denominar, ¿no? Total. No, bueno, pero también estaba pensando, qué sé yo, inclusive esta obsesión, no quiero decirlo así, porque suena que juzgo a las personas que están obsesionadas por parir un bebé. Y yo, bueno, no estoy juzgando a nadie, gente. No, pero digo, porque quizás me pasa a mí el día de mañana, ¿viste? Que decido hacer un tratamiento de fertilidad, por más invasivo que sea, para poder tener la experiencia sensitiva. Digo, no estoy juzgando, pero sí digo, si tiene, o te lo pregunto, ¿tiene que ver esta cosa de buscar la gestación de forma biológica antes que la adopción con quizá lo complicado que es adoptar en Argentina, porque también es complicado? Eso es un factor importante. Ok. Pero no es el único. Efectivamente, la apelación, digamos, el atractivo que ejerce la posibilidad de tener un bebé
de mis genes y en mi panza, que son dos cosas distintas, pero que muchas veces van juntas. Y Sí. parte del problema de la gestación por sustitución es supuesto. que también es una separación más de esas dos cosas, ¿no? Hay otros motivos, decías. Hay otros motivos, sí, hay, bueno, pero vivimos en una sociedad donde existen muchos, esa palabra que no dice nada, parece que explica todo, pero no nada, los mandatos, ¿no? Sí, bueno, hay obvio. como un fuerte mandato inconsciente a tener hijos de mi sangre, ¿no? Sí, de la esas pequeña retóricas secta. de mis entrañas, de mi Sí. sangre, que son los hijos que tengo con mi pareja, ¿no? Es un modelo muy heterosexista y heterocéntrico y cisexista al mismo tiempo, donde esa narrativa, digamos, y esa expectativa de que mi descendencia esté genéticamente vinculada es muy fuerte, ¿no? Romper con esa expectativa hacia mí, hacia los otros, es complicado para muchas personas. Muchas personas no están dispuestas a romper con esa expectativa. Muchas otras sí, por supuesto. Pero digamos, eso es un atractivo muy importante, el tema de la reproducción biológica, ¿no? Y que esa reproducción, que esa descendencia que va a venir al mundo tenga algo de mí en términos, digamos, de lo biológico. Desde luego, la experiencia nos enseña que maternar o paternar excede por todos lados lo biológico, ¿no? Y que Ni en hablar. definitiva no se trata de eso, no se trata de eso. Pero efectivamente para poder dar cuenta de esa otra inmensa parte que quizás es la más grande, ¿no? El hecho de que maternar es otra cosa, que no tiene que ver con los genes, no tiene que ver con haber llevado a un hijo en la panza. Bueno, hay que poder pensarlo y realmente como enfatizar esa narrativa y poder dar cuenta de esa otra experiencia de nuestra sociedad. Me parece que hoy por hoy el modelo biogenético sigue siendo súper fuerte Re. y el más Imperante. enfatizado, Claro. sí. Sí, también porque hay todo un mercado, ¿no? Bien. Digo, El mercado so- está en todo. Claro, o sea, el mercado está en todo. Uno se despista y está el mercado. Pero no solamente digo, el mercado alrededor de tener una familia, ¿no? O sea, y lo que garantiza la familia como institución para el mercado en sí mismo y la reproducción en sí. Bueno, nada, un montón de temas que se abren y que dan ganas de seguir tirando un poco de la cuerda. Pero me parece que es hora de ir bien? cerrando. Y mi productora me dice, sí, es el momento. Muchas gracias, Lu, por haber No, venido. Gracias a ustedes, gracias a vos. Te vuelvo a preguntar si te quedó algo pendiente o si querés pasar un chivo o no sé. No, me parece que... Recorrimos. Bastantes cosas. la Bien, verdad. bien. Todavía queda, pero quizás en otra oportunidad. Sí. Muy bien. Lucía Ariza, socióloga, aquí con nosotros. Pueden leer cosas que he escrito en Revista Anfibia, debo decir. Y también tenés papers del CONICET publicados. Tengo papers, tenemos bueno, puedo pasar este chivo. A ver. Tenemos un podcast que se llama Genética para qué, donde Buenísimo. trabajamos sobre, bueno, exactamente eso, ¿no? ¿Por qué la genética es cada vez una disciplina más importante en nuestras vidas? ¿Qué tipo de experiencias de nuestras vidas va bordeando la genética crecientemente? Así que bueno, les invito a escucharlo también. Y me encuentran, sí, en las redes también. Hay algunos otros podcasts donde he participado. Si me googlean, por ahí aparecen cosas. Hay un montón de información, doy fe. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, atreverte a pensar un ratito. Y mientras sea gratis, lo vamos a seguir haciendo, gente. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, el miércoles a las 22 horas, como todos los miércoles, para, bueno, anochecer juntos. Los quiero mucho, comenten todo lo que quieran, que yo los leo. Adiós.